Bienvenidos a una clase del curso de riesgos en obra en edificación. Vamos a tratar la clase de causas de accidentes, los motivos por los que se originan los accidentes. Es una clase muy teórica, voy a intentar hacerlo lo más amena posible y espero que os guste. Los accidentes que nos podemos encontrar en obra pueden ser accidentes laborales o incidentes, ¿vale? Accidentes laborales son aquellos accidentes, por su definición, que normalmente suelen llevar consigo el traslado a un hospital o causar una baja. Dentro de este tipo de accidentes también están los accidentes en coche, que se llaman accidentes in itinere, y es el traslado que hay desde las oficinas o de nuestro domicilio a la obra. Y luego tenemos incidentes que son accidentes muy pequeños, por definirlos de alguna manera, que no generan baja y que son generalmente leves y que se resuelven con una cura o similar. Podemos definir que accidentes es la suma, un accidente es la suma de varios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que un accidente no se da por un incidente en concreto, sino por la suma de varios incidentes que originan un accidente. Un incidente por sí solo no es un accidente, se tienen que dar muchos incidentes para que se genere un accidente. Aquí podéis ver la pirámide de Beer, la llamada conocida teoría de la pirámide de accidentalidad. Esta pirámide lo que viene a decir es que por cada 600 incidentes se generan 30 accidentes leves sin pérdida de día, por cada 30 accidentes leves se generan accidentes serios con pérdida de día y por cada 10 accidentes serios se genera un accidente grave, mortal o con incapacidad permanente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que intentar evitar los incidentes para poder evitar los accidentes graves. ¿Cómo evitamos los incidentes? Pues implantando medidas correctoras en los actos y condiciones inseguras en obra. En la documentación para descargar os dejo un PDF donde podéis comprobar dónde se pueden producir los mayores incidentes en los diferentes tajos de trabajo, es decir, la causa de los incidentes que se producen en los diferentes tajos de trabajo. Por ejemplo, deficiencias en la configuración de los espacios de trabajo, por ejemplo, en el orden y limpieza, que va a estar un poco más claro. Las causas son orden y limpieza deficientes, ausencia o deficiencias de medios por drenaje de líquidos, no limitación entre la zona de trabajo y tránsito. Bueno, pues si tenemos estos puntos controlados, lo más probable es que no tengamos problemas con el orden y la limpieza. Algunos otros ejemplos pues puede ser, por ejemplo, señalización e información de instalaciones de servicio de protección, elementos y dispositivos de protección de máquinas, diseño y construcción, ubicación, montaje y limpieza de otros equipos de trabajo, métodos de trabajo, realización de las tareas, bueno, pues todo lo que se puede ir dando y lo que puede ocasionar diferentes incidentes. Tenerlo como un documento a leer para que os hagáis una idea y nada, lo tenéis en documentación adjunta. Dentro de lo que son las obras en edificación, podemos definir que los mayores accidentes o incidentes se producen por estos 4 puntos, que son caídas al mismo nivel, principalmente originados por tropiezos con herramientas, por una falta de orden y limpieza o suciedad o escombro, caídas de altura, por no trabajar en las condiciones correctas sobre escaleras o andamios, contactos eléctricos, por no haber ejecutado correctamente la desconexión en el cuadro eléctrico de los equipos que se están manipulando, y cortes y pinchazos pues por no trabajar con los guantes de seguridad y otros elementos de protección del cuerpo. Los elementos presentes en un accidente de trabajo son las personas, tienen que haber personas para que se produzca un accidente, se tiene que producir en un lugar de trabajo, tiene que haber materiales y agentes que hayan originado ese accidente de trabajo, tienen que haber medios técnicos y tiene que haber medios organizativos. Una vez se ha originado o se ha producido el accidente, pues se tiene que proceder al cumplimiento del procedimiento de primeros auxilios, la regla PAS. Pero claro, cuando se produce un accidente, el eslabón de la cadena de socorro debe ser realizado por los testigos, ¿verdad? Porque normalmente el accidentado pues, no esté en condiciones de socorrerse al mismo. Entonces podemos encontrarnos en función del punto donde se encuentre el testigo tres clases o 3 tipos de posibles testigos. Tenemos el testigo ordinario, que es aquel testigo que no tiene la formación, aparte la emoción y el pánico del accidente pues puede sobrepasarle
y no está preparado ni para transmitir ni para señalar a los medios de emergencia el lugar del accidente. Luego tenemos el testigo privilegiado, que es aquel que tiene la formación y es capaz de hacer una valoración rápida del accidente y está capacitado para llamar a los servicios de emergencia y darle las instrucciones adecuadas de lo que ha pasado. Y luego tenemos el testigo profesional, que es aquel que está entrenado específicamente para socorrer, ¿no? y para implantar, por ejemplo, las medidas de primeros auxilios que vienen establecidas por procedimiento. Esta gente suelen ser normalmente guardias o incluso sanitarios. Claro, aquí surge el problema, ¿no? Porque podemos entender, después de contar los tres tipos de testigo que hay en una obra, los tres tipos de testigo que se pueden dar, en una obra nos vamos a encontrar siempre con testigos ordinarios y muy excepcionalmente testigos privilegiados. Lo ideal sería que las empresas formaran a testigos privilegiados, por lo menos uno por cuadrilla, para que siempre existiera alguien que supiese cómo proceder. Claro, esto no va a ocurrir, entonces vamos a definir un procedimiento que está definido con la palabra PAS, ¿vale? Que es ante un accidente protegemos, avisamos y socorremos. Este tipo de cartel hay que colocarlo en las obras junto con los teléfonos de emergencia y bueno, pues al final lo que estamos explicando es cómo se debe actuar en caso de un accidente. Primero protegemos, es decir, antes de actuar hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros estamos fuera de peligro. Avisamos posteriormente, avisamos a los servicios sanitarios, médico, ambulancia, compañeros, otros de la asistencia al accidente. Es decir, llamamos a la ambulancia, al teléfono que aparece en los teléfonos de emergencia, llamamos al responsable de seguridad de la empresa y llamamos a la gente que sea necesaria en función del tipo de accidente que se haya dado. Y luego socorremos. Normalmente, como vamos a ser un testigo ordinario, no un testigo profesional, por nuestros medios no vamos a poder socorrer, pero sí que podemos a lo mejor socorrerle por las instrucciones de los médicos y los sanitarios de la ambulancia que nos estén dando telefónicamente. En este caso, actuamos sobre el accidentado reconociendo primero sus signos, conciencia, respiración y pulso. Bueno, pues desgraciadamente se ha producido un accidente, hemos tenido que aplicar la regla PAS. Este cartel, por cierto, lo tenéis en la documentación adjunta para que la descarguéis. Y por lo tanto, posteriormente, una vez al día siguiente o a las 48 horas siguientes como máximo, sería lo correcto, tenemos que proceder a una investigación del accidente. A poder ser, os voy a explicar un procedimiento que es el árbol de causas. Vamos a definir un árbol de causas del accidente y vamos a seguir una metodología. Esta metodología empezamos con una visita a las instalaciones donde se ha producido el accidente y realizamos una toma de datos del accidente. Evidentemente vamos a evitar buscar responsabilidades porque ahí una vez que estemos en el lugar del accidente, vamos a empezar a realizar preguntas a los testigos y a otros compañeros y no vamos a ir con el látigo, por decirlo vulgarmente, ni vamos a buscar culpables. Vamos a investigar lo que ha pasado y vamos a recabar información mediante una toma de datos. Por lo tanto, evitamos búsqueda de responsabilidades, aceptamos hechos probados, es decir, que estén justificados, no hipótesis, preguntamos mucho. Una vez ejecutados estos 3 puntos, intentamos llevar una reconstrucción del accidente in situ. Si lo podemos documentar fotográficamente o en vídeo sería idóneo. Y al final hacemos un pequeño informe recabando toda la información que una vez hemos llegado a la oficina, la documentación recopilada, vamos a ordenarla, vamos a organizar los datos recabados y estos datos recabados, empezamos a montar el árbol de causas, ¿vale? Para intentar definir la causa final por la que se ha podido producir el accidente. En este montaje del árbol de causas se nos pueden dar 4 situaciones, como podéis ver. Tenemos la primera situación donde el hecho X no se hubiera podido producir nunca si el hecho Y previamente no se hubiera producido. Por lo tanto, Y es dependiente de X. Una segunda situación es la siguiente, en la que el hecho X no se hubiera producido nunca que se hubiera
no se hubiera producido nunca cuando se hubiera producido el hecho Y. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se produjera el hecho X, no solo bastaría con que se produjera el hecho Y como en la situación primera, sino que sería necesario también que se produjera el hecho Z. Esto ya empieza a confirmar lo que os he dicho al principio de la clase, de que un accidente es la suma de varios incidentes. Es decir, este es el accidente y tenemos el incidente Y y el incidente Z. Y para que se dé el accidente X, tiene que producirse la suma del incidente Y más el incidente Z. Una tercera situación menos común es que se producen varios sucesos por culpa de un único suceso antecedente. ¿Vale? El incidente Y ha generado dos accidentes. Y por último tenemos la cuarta situación en la que se produce un hecho Y y un hecho X totalmente independiente el uno del otro. Al final, al llevar a cabo esta organización de datos y plasmarla en un árbol de causas, el resultado final es algo parecido a esto. Tenemos un accidente por quemadura de segundo y tercer grado en ambas piernas del accidentado. Se produce un conato de incendio. Este conato de incendio se produce porque existe una mezcla inflamable. Se usa para depositar el aceite en un recipiente con restos de gasolina. Se desconoce la peligrosidad de la gasolina, falta de formación del operario, y no se informa al operario sobre riesgos y medidas a tomar en operadores con líquidos inflamables, en operaciones con líquidos inflamables, fallo de la organización. ¿Vale? Acordaros que para que se produzca un accidente tiene que haber medios técnicos y un medio organizativo, materiales y agentes, lugar de trabajo y personas. Tenemos el operario, el centro de trabajo, la gasolina, la manipulación de la gasolina en el recipiente y la empresa que no informa adecuadamente al operario. Seguimos. Existen focos de ignición, se realizan operaciones de desbordado en zonas próximas al taller, el operario de desbordado desconoce la existencia de líquidos inflamables y la descoordinación organizativa que permite la coexistencia de riesgo. ¿Vale? No está bien implantado el tema de gasolina en obra y no están correctamente bien identificados los bidones y bueno, se están cometiendo esta serie de incidentes que al final se produce en el accidente. Seguimos. Se intenta apagar las llamas incipientemente con los pies. ¿Qué quiere decir esto? Al final tenemos un accidente formado por un X, un Y y un Z. El fuego está muy localizado, el único extintor se encuentra en otro extremo del taller, más incidentes que se van sumando al accidente. Insuficiente número de extintores y luego los compañeros no usan el extintor para apagar las llamas prendidas en los pantalones. Se desconocen los posibles toxicidades de la sustancia extintora y no se informa a los operarios sobre la característica del extintor. Y al final lo que tenemos es nuestro árbol de causas con la investigación del accidente realizada correctamente después de haber realizado la toma de datos adecuada. A continuación os voy a juntar en documentación adjunta, valga la redundancia, os voy a hacer llegar un caso práctico de un ejemplo de un accidente, cómo se hizo la investigación y cómo se generó el árbol de causas. Aquí tenéis el caso práctico, ¿vale? Una descripción del accidente, se explica lo que ha pasado, se hace una organización de los datos recabados y se procede a la elaboración del árbol de causas. Y el árbol finaliza pues, cuando se identifican todas las causas primarias, todas las causas secundarias, se hace el montaje correctamente llegando al resultado del árbol de causa que hemos visto en la slide anterior. Bueno, pues hemos terminado esta clase. Esto al final es la base de la prevención, evitar que se produzca un accidente y en el caso de no haber conseguido esa minimización, porque nunca se puede conseguir al máximo, saber cómo actuar mediante el plan de emergencia. Muchas gracias y seguimos con las siguientes clases.